Y dentro de la oración ha habido un sentir fuerte al ver cómo varias personas se apartan de la iglesia por X razones. Eh, y yo quisiera simplemente poner en perspectiva esto en su mente. Trataré de ser lo más breve, pero a la vez eh, que usted pueda entender la importancia de lo que es la teocracia bíblica. Creo que dentro de la iglesia de Dios se habla, se enseña, se predica la teocracia. Pero cuando hablamos de la teocracia bíblica, yo pregunto, ¿cómo lo entiende usted? Para aquellos que probablemente nos escuchan por primera vez o tal vez aquellos que ya tienen intenso conocimiento, eh, la teocracia es el tipo de gobierno que debe operar dentro de la iglesia de Dios hoy en día. Según el diccionario de la Asociación de la Academia de la Lengua Española, define la palabra teocracia de la siguiente forma: gobierno que se considera o se consideraba ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes. Ahora, el diccionario Webster en inglés lo define gobierno de un estado por la inmediata dirección de Dios, de modo el estado gobernado por Dios. De esta especie podemos ver los israelitas proporcionaron un ejemplo o una ilustración. El vocablo teocracia en el griego se define como tener el poder de Dios. Y esto es interesante porque la palabra teo quiere decir Dios, cracia quiere decir gobierno. Así que cuando hablamos de la teocracia, no solamente estamos hablando de un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios, pero también estamos hablando de un gobierno que tiene el poder de Dios. Por eso el vocablo griego lo define tener el poder de Dios. Ahora, tal vez si usted se pregunta, bueno, ¿quién tiene el poder de Dios? Creo que esto es obvio, que nadie, solamente Dios tiene el poder. Pero estudiando y analizando esto, eh, él desde el principio, es decir, Dios siempre ha obrado a través de los individuos, es decir, del ser humano, a través de los líderes que él ha escogido y él ha establecido. Y eso no ha cambiado. Él aún obra a través de una nación, es decir, una nación santa, la cual es la iglesia, según los registros que realmente nos brinda el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Él dice, mas vosotros, es decir, nosotros, la iglesia, sois linaje escogido, somos exclusivos, somos llamados, seleccionados, más bien sería la palabra que busco. Dice real sacerdocio, es decir, un sacerdocio de reyes, gente santa, es decir, que debe de haber santidad en todo tiempo, en su enseñanza, en su práctica. Pueblo adquirido, porque nadie nos ha adquirido, nadie nos compró, solo Él compró a precio de sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, nos sacó del estado donde estábamos para revelarnos su luz
y así podamos alumbrar y ser luz a los demás. Verso 10. Vosotros en otro tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. En tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Qué bonito. La teocracia que opera en la iglesia requiere que cada miembro bajo pacto debe y siga a Dios, pero también bajo el liderazgo humano, donde la teocracia a menudo falla es en el ser humano. Mas cuando rechazamos a los que Dios ha puesto sobre nosotros, Él ha designado que sean los que nos guíen y los rechazamos, en realidad estamos rechazando a Dios. Ahora, esto es importante entender que como humanos podemos errar, podemos equivocarnos, pero es importante que entendamos que Dios dirige a sus líderes, líderes que son consagrados, que se guardan en santidad para Él. Y cuando un líder está errando o fallando, a veces lo más fácil es separarnos y decir, yo sigo mi propio camino. Pero si realmente somos la iglesia, si realmente somos su cuerpo, quiere decir de que Él cuida de ella y Él limpiará su iglesia. No en el tiempo de usted, en el tiempo mío, ni como usted lo vea, ni como yo lo veo, sino en el tiempo que Dios ha designado. Y en realidad, Dios opera en estos días bajo la misma forma como dice Números 9:23. Al dicho de Jehová asentaban y al dicho de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Oh, qué tremenda enseñanza, la que la Biblia realmente nos está enseñando. Esto es el gobierno teocrático en acción. Debemos recordar que en realidad Moisés daba las órdenes, pero era Dios a través de él el cual daba las órdenes al pueblo. Dios finalmente estaba a cargo del pueblo a través del orden delineado y establecido por Dios. El Salmo 77, verso 20, nos dice, como a un rebaño has conducido a tu pueblo por medio de Moisés y de Aarón. También en Josué, capítulo 11, verso 15, dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y Josué lo hizo así, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado. Ahora preguntémonos, ¿acaso vemos cómo Dios obra a través del hombre? Hay veces que se nos dificulta ver cómo Dios obra y opera. Y cuando se nos dificulta o vemos que hay una acción que no va conforme tal vez nuestro entendimiento o nuestra forma de ver las cosas, rechazamos y a veces queremos tocar o tomar el lugar de Dios. Y esto va desde una congregación local, a un estado, a una nación o a través de la Asamblea General. Leyendo algunos extractos de las minutas en inglés, ¿verdad? Del 2006, página 101,
El extracto dice, parece que algunos tienen la posición de que no aceptarán nada menos que Dios les hable individual y personalmente. Qué tremendo, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Parece que algunos tienen la posición de que no aceptarán nada a menos que Dios les hable individual y personalmente a ellos. A menos de que sientan que es el Espíritu el que les habla, ellos van a rechazar cualquier decisión que el resto de la asamblea pueda sentir que es la voluntad de Dios. Este tipo de vocabulario no es bíblico y en realidad mantiene a la asamblea como rehén, lamentablemente, en la opinión de esa persona sobre lo que constituye un mover del Espíritu Santo. Y si la persona darse cuenta, esto también eleva a ese individuo por encima de la Asamblea General y revela que ese individuo en realidad desprecia, fíjese bien, desprecia voluntariamente al gobierno de Dios. La iglesia de Dios es gobierno y nosotros practicamos el gobierno en la iglesia, sometiéndonos a nuestros hermanos como Dios dirige a través de su asamblea general. Así que bajo el gobierno de Dios es importante que recordemos que Él no acepta sustitutos para la obediencia. Les traigo a memoria Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde dice, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová? Esa es la pregunta. Y continúa diciendo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No hay sustituto para la obediencia. No importa cuántos sacrificios usted diga, me estoy sacrificando al apartarme, al alejarme. En realidad estamos en un estado peligroso. Incluso, si no me equivoco, creo que dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que ningún talento, ninguna habilidad, ninguna parte de servicio, aparte de lo que Dios requiere, es aceptable en lugar del llamado específico que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos negociar con Dios en esta parte. Esto no es negociable. Tenemos que someternos bajo la teocracia practicada en la iglesia. De otra forma, no podemos estar bajo su perfecta voluntad. Quiero recordarle que la teocracia que opera dentro de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia de Dios hoy en día, requiere en realidad la redención total, o sea, que nos rindamos totalmente y que podamos poner voluntariamente los talentos y habilidades que tenemos al servicio de Dios mediante la iglesia. Hay personas que tienen un vocablo rico en hablar, tienen habilidades para hacer cosas, pero si no está dispuesto a someterse, estamos en graves problemas. Efesios capítulo 4, versículo 13, nos dice, hasta que todos, hablando de toda la iglesia, todos los miembros bajo pacto,
todo realmente el que está añadido a ese cuerpo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto nos indica, aunque usted no lo pueda ver, no lo pueda entender, esto significa, nos está indicando que llegaremos a la unidad, porque la disensión y fragmentación nunca cumplirá el propósito de Dios para la iglesia. Solo la unidad. Para lograr la unidad, usted y yo debemos de rendirnos totalmente a Dios, poner nuestra voluntad, voluntariamente, más bien dicho, nuestro talento y habilidades al servicio de Él. Recuerden, solo Dios hace el llamado, pero la iglesia, donde opera su gobierno, es la que envía, la que realmente nos manda. Esto indica que llegaremos a la unidad si hacemos estas cosas. Pero si hay disensión, porque hay un desacuerdo, no es como usted lo ve, es que yo no lo siento así. Este tipo de fragmentaciones, lamentablemente, nunca van a cumplir el propósito de Dios, especialmente para la iglesia. Quiero recordarle el estado actual de los acontecimientos que estamos viviendo alrededor del mundo, dentro y fuera de la iglesia. Nos debe de causar que seamos realmente mucho más fieles, más diligentes en buscar la perfección. Debemos de continuar buscando a Dios y a la vez pedir siempre por el liderazgo que Él ha puesto para dirigir a su iglesia. Yo le animo que en su oración ponga a los líderes de la iglesia. Ore por su líder de banda, por su líder del auxiliar, por su maestro, por su pastor, por su ministro, por el supervisor. Debemos de orar por el gobierno que Dios ha puesto, que sea Él el que los dirija. Por supuesto, esto a medida de que buscamos a Dios y nuestros líderes buscan a Dios, Él va a operar siempre bajo esa dirección y su guianza del Espíritu Santo para nosotros. Esto nos va a permitir permanecer en la senda antigua y en la rectitud. Aleluya. Esto que hemos hablado esta hora, en realidad significa vivir bajo la teocracia. Dios te bendiga. Te invito a que nos busques siempre en las páginas www.laiglesiadedios.org. Puedes seguir buscando nuestros videos, que todo lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Dios te bendiga. Explora tu fe.